gravedad cuántica por lapsos es que el espacio tiene una estructura discreta. ¿Okay? Y entonces resulta que, pero esa discretez, ¿a qué escala la vemos? La vemos a escala de la longitud del plano, 10 a la menos 33 centímetros. Entonces, para todo fin práctico, pues está difícil que veamos algo, una consecuencia de eso. ¿Cómo podemos ver cosas tan pequeñitas? Bueno, la gente obviamente es imaginativa. Piensen, por ejemplo, si yo estaba revisando la otra vez la constante de Boltzmann. La constante de Boltzmann que nos da, que tiene las dimensiones de energía entre tiempo. Y es del orden de 10 a la menos 5 entre tiempo, ¿no? Entre temperatura, ¿no? 10 a la menos 5 electron volt entre grado Kelvin. ¿Okay? Entonces, si yo quiero ver a qué energía corresponde un cambio en un grado, ¿verdad?, de temperatura, eso es 10 a la menos 5 electron volts. Es una energía tremendamente chiquita, ¿verdad? Y simplemente la energía de ionización del átomo de hidrógeno, ¿cuánto es? 13.6 electronvolts, ¿no? Contra 10 a la menos 5. Entonces, ¿cómo es que podemos medir eso? Bueno, una manera de medir es porque, pues tenemos, en realidad no tenemos un atomito, sino tenemos un cúmulo y medimos sobre un conjunto, ¿verdad? Posiblemente a lo mejor el número de Avogadro, ¿verdad? Entonces, necesitamos un factor, para yo buscar medir algunos aspectos, necesito un factor magnificador, ¿verdad? En el caso de los sistemas condensados, el número de Avogadro hace bien ese papel, ¿verdad? 10 a la 23, cuando le pego a un cierto número de efectos chiquititos, eso me hace efectos medibles, ¿verdad?, ya en un experimento. Entonces aquí lo que necesitamos, ¿verdad?, es un magnificador, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer yo para que 10 a la menos 33 centímetros tengan efectos sobre, no sé, una partícula que pasa viajando por aquí? Entonces, el factor magnificador puede ser, por ejemplo, una distancia de viaje grande. Si el efecto se va acumulando, ¿verdad? Piensen en un material, ¿verdad? Si yo mando radiación en un material, a la salida del material, pues esa señal que pasó por el material lleva alguna información de la estructura del material. Claro. Nada más que este efecto es tremendamente diminuto. Entonces necesito una manera de hacerlo, necesito una gran distancia de viaje. ¿Cuál es la distancia de viaje más grande imaginable? Eso es radio de El universo visible, ¿no? 10 a la 10 años, ¿no?, convertido a longitud. Bueno, pues la gente lo que pensó, dijo, bueno, hay fenómenos de los cuales nos está llegando información aquí a la Tierra, ¿verdad?, que pudiera estar en los bordes, digamos, del universo visible. Y la respuesta es, curiosamente, sí. O sea, hay fuentes que están distribuidas más o menos homogénea isotrópicamente, y entonces se supone que son de carácter cosmológico, que están repartidas a lo largo del cosmos, y eso se llaman erupciones o destellos de rayos gamma. Eso al revés en la literatura, hay un montón, se detectan, cada día se detectan decenas y decenas de esas señales, ¿no? Y entonces la idea es que uno pudiera analizar los destellos de rayos gamma, ¿verdad?, y en particular, sabiendo de los modelos de las fuentes de estos de destellos de rayos gamma, sabiendo cómo es la distribución en frecuencias, digamos, de los fotones que nos llegan desde allí, entonces poder, dado el modelo, poder analizarlos aquí en la Tierra, ¿verdad?, y compararlos contra lo que nos dice el modelo y ver si hay algún tipo de efecto de este tipo. Nosotros, hace algunos años, nos enteramos que los mejores modelos de fuentes de rayos gamma son los que les llaman el firewall model, ¿no?, el modelo de la bola de fuego. Y esos modelos, esas fuentes, se supone que no solo producen radiación gamma, sino también neutrinos altamente energéticos. Entonces, nosotros lo que hicimos fue calcular, imagínense que en lugar de dos frecuencias distintas de fotones, ¿verdad?, vienen tanto fotones como neutrinos, por ejemplo, ¿no? Suponiendo que son emitidos simultáneamente, ¿verdad?, debido a este viaje, nosotros fuimos capaces de estimar cuál sería la diferencia en el efecto de la microestructura del espacio en un viaje de este tamaño, ¿verdad?, claro, 10 a la 10 años luz. Y resulta que, de acuerdo a nuestras estimaciones,
el neutrino llegaría retrasado respecto de un fotón por algo así como 3 horas. No me quedé, ¿verdad? Pero es un cálculo que surge precisamente de hacer un modelo efectivo de esto, ¿no? De la estructura del espacio, y bueno, usando la microestructura del orden, la escala de Planck, y usando que la distancia de viaje es del orden 10 a 10 años en tiempo. Entonces, bueno, el tiempo de retraso entre un fotón y un neutrino emitidos simultáneamente en la fuente sería del orden de 3 horas. ¿Cuál era la razón? Justamente la dinámica del fotón y del neutrino se ve modificada debido a esta microestructura, y entonces tienes ecuaciones, llamémosle así, ecuaciones efectivas de Maxwell y ecuaciones efectivas de Dirac, digamos, que tienen correcciones debido a la microestructura del espacio. Entonces no son las usuales de Dirac y de Maxwell, sino son modificadas. Eso lo sabemos desde, o sea, de la física de materiales, cuando usa las ecuaciones de Maxwell en medios, digamos, son ecuaciones efectivas, digamos, ¿no? Tienen correcciones debido a la estructura del medio, digamos, ¿no? Pues uno puede hacer estimaciones de eso, puede identificar los términos de corrección, y eso modifica en efecto el comportamiento, y en particular el efecto es diminuto, tiene 10 a la menos 3 centímetros en términos de escala, pero debido a la escala tan grande de viaje, hay un cierto grado de compensación, digamos, ¿no? Bueno. Estos son una imagen de justamente la distribución de las fuentes de rayos gamma, un montón de estos puntitos, digamos. Bueno, históricamente, por cierto, estos se empezaron a descubrir, no viene aquí el año, pero había un proyecto que se llama el Proyecto Vela. El Proyecto Vela hace que está en el año 1967, en la época de la Guerra Fría, digamos, ¿no? Había algo así como espías para saber si alguien estaba haciendo experimentos, ¿verdad?, de bombas nucleares, ¿no? Estaba haciendo cosas de ese tipo, y entonces detectaron, esta es una imagen de esa época, y dijeron, alguien está haciendo algo que no deben. Y entonces después se dieron cuenta que en realidad venían del exterior, y hoy en día se ve que vienen de todas partes, y son un montón cada día los que detectan, los GRBs, ¿no? Y justamente, bueno, de hecho ya se apagó el Compton Gamma Ray Observatory, pero fue el que determinó todas estas fuentes, y que están distribuidas homogénea y isotrópicamente en el espacio. Hay más proyectos en esta dirección. Uno de ellos es el T-Object, y donde en particular, bueno, en este caso no son fuentes de rayos gamma, sino son rayos cósmicos. Y esa es otra posibilidad, otro magnificador de estos pequeños efectos. No solo es la distancia de viaje, sino son las partículas más energéticas imaginables. Hace rato hablábamos en el LHC del orden de, digamos, teraelectron volts, ¿no? Eso no son las fuentes más, no son las energías más altas accesibles hoy en día. Las más altas accesibles hoy en día son los rayos cósmicos, y esas andan los de mayor energía andan en este rango de energía, 10 a la 20 y 10 a la 18 electron volts. Pero ocurren muy poquito, ¿verdad? En un kilómetro cuadrado, es un evento en kilómetro cuadrado por 100 años. Entonces tienen que hacer un experimento con un arreglo muy grande para detectar unos cuantos. La estadística es muy baja, pero hay. Y entonces uno pudiera usar como magnificador el hecho de que esta es energía muy alta. Igual, usando esta idea de la estructura del espacio, este es un reporte de AGASA, un observatorio japonés, donde aquí en el eje vertical está el flujo de estos rayos cósmicos. Esta curva es lo que indicaría, digamos, la relatividad especial usual, sin tomar en cuenta efectos de la escala de Planck. Sin embargo, ellos detectan eventos que no corresponden, digamos, a la teoría usual. ¿Es el número de eventos? Esto me parece, no me acuerdo, honestamente no me acuerdo los numeritos que están aquí, pero son eventos que están fuera de la curva de la relatividad, de la descripción usual para los rayos cósmicos, que está basada en la relatividad especial.
Ah, ok. ¿Ok? Entonces, no, estos datos están fuera de esa descripción. Y no son errores, por supuesto. No, los errores están aquí. Tienen las incertidumbres, digamos. Ah, ok. Ahora, esto que está aquí, esta es la misma, estos son los datos. Esta curva azul, esta curva azul es, y la verde y la roja, son correcciones al cálculo teórico tomando en cuenta la posible discretez del espacio a la escala del plano. Entonces, esto es como una propuesta invitante, por lo menos, de que si nosotros tomamos en cuenta la discretez del espacio, las curvas, ¿verdad?, se pegan mejor a esos datos de rayos cósmicos. Hay polémica, también debo decirlo, ¿no? Hay polémica respecto a estos datos de Agassi, ¿no? Hay otro proyecto que dice que no están bien tomados estos datos, entonces todavía hay que esperar, ¿no? Bueno, nada más para redondear aquí. Entonces, la relatividad especial une espacio y tiempo. La relatividad general asocia a la gravitación con la estructura del espacio y tiempo a través de su curvatura en particular. Y la cuantización de la gravedad, en este esquema que les acabo de describir, así llamada cuantización por lazos, revela una discretez que puede aplicar, bueno, esto no lo discutí, pero puede aplicar a la física de agujeros negros y la propagación de partículas, ¿no? Y en el caso del cosmos, pues libera de la singularidad y lo reemplaza por un gran rebote. Bueno, no sé si debería continuar un poco más. Ya habíamos mencionado al principio de esta presentación. Aquí me faltó, por cierto, Starobinsky. Debería haberlo agregado. Lo puedes cambiar por Steinka porque él ya se arrepintió, ¿no? Sí, ya está en contra. Pero justamente platicaba con Saúl que ¿cómo decir? Bueno, hay una frase que dice que de los arrepentidos quiere Dios. No, lo que es cierto es que él puede ser un crítico, ¿cómo decir?, muy sensato, ¿no? Porque conoce bien, ¿no? Conoce bien cómo surgió toda esta idea. Entonces eso es interesante. Bueno, la idea básica de la inflación, ¿cuál es? ¿Verdad? Entonces decíamos hace rato que se observa que hay esta expansión, digamos, que hay esta velocidad relativa entre estos sistemas, y en la medida que están más alejados las velocidades son más grandes. Entonces se propone que hubo algo que provocó esta gran expansión y probablemente hubo algo así como un Big Bang. Aquí creo que hemos sobreinterpretado. Por Big Bang deberemos entender en realidad esa expansión, pero no necesariamente la singularidad, ese obstáculo al que nos lleva a la relatividad general, en la cual en particular yo creo que no es aceptable. Prueba de que existió algo como eso es la radiación cósmica de fondo, que hoy en día anda del orden 2,73 grados Kelvin. Y la idea de que hubo una fase inflacionaria es porque si queremos entender que regiones muy apartadas, digamos, unas de las otras, como vemos hoy en día, tienen la misma temperatura, de acuerdo a las observaciones que hemos estado comentando, pues la única manera que esto pudo haber sido posible es que hayan estado de alguna manera en contacto causal, ¿verdad? Y ese contacto causal, insisto, la palabra causal, porque por eso me tomé el tiempo de hablar de los conos de luz, de los diagramas de espacio-tiempo, significa que debieron haber estado dentro del cono de luz uno del otro, digamos, esas regiones, porque si no, no se podrían termalizar unas con otras, digamos, ¿no? Okay. Y entonces la propuesta de la expansión acelerada, la propuesta para que suceda es que haya habido una expansión acelerada, vamos a ver un poquito más precisa de lo mismo, de una expansión muy, muy rápida, que llamamos inflación, y bueno, que nos permite entender varias cosas. Es una propuesta para resolver varias cosas. Una es, bueno, esta homogeneidad del fondo de radiación cósmica, otra la estructura a gran escala, por ejemplo, que se ve bastante, un razonamiento
uniforme e isotrópica, por lo menos a ciertas escalas suficientemente grandes, y para que eso haya ocurrido, probablemente, ¿verdad? Tuvo que haber esta fase inflacionaria más o menos alrededor de 10 a la menos 35 segundos posteriores al gran rebote, ahora lo voy a llamar, no al Big Bang. Y bueno, esta es una nota reciente, este es justamente de marzo 17 del 2014, relacionada justamente con la inflación, es decir, ondas gravitacionales se detectan desde el Big Bang, ¿no? Y esto se propone, ¿no?, que esta será una señal del fondo de relación cósmica, de una prueba de la inflación a través de ondas gravitacionales, ¿no? Como les dije, yo no soy experto realmente en este tema, lo conozco tanto como muchos de ustedes probablemente, pero platicando un poco con los expertos, lo que me dicen es que quizás este anuncio, aún aquí mismo mencionan que se cuidaron un poquito de hacer su análisis bien y revisarlo Claro. bien, pero después de que lo hicieron, todavía hay críticas al respecto de si fue bien considerado, si fue bien realizado ese análisis, ¿no? Bueno, si hubiera habido esas tales ondas gravitacionales, de acuerdo con pues esta idea, ¿verdad?, de que si hay una gran explosión, recuerden, esta expansión acelerada del universo en particular, el universo es espacio-tiempo y materia y todo lo que está presente, ¿no? Entonces, en particular, cuando aceleramos espacio-tiempo, pues estamos alterando la estructura del espacio-tiempo de una manera muy abrupta, y en particular, recuerden, las ondas gravitacionales no son más que eso, perturbaciones del espacio-tiempo. Entonces, esa es una manera así muy rápida de que esto pudiera estar asociado también a esa expansión abrupta, digamos, como una prueba de ello. En realidad, de lo que yo recuerdo haberme informado, está la parte de inflación, está la parte de la gran explosión y la parte de inflación, ambas, digamos, tendrían aportaciones a ondas gravitacionales, pero en diferentes cantidades, de acuerdo a un reporte que yo vi de Bicep. Bicep es el experimento de la colaboración de Background Imaging of Cosmic Extragalactic Polarization, en su fase 2. Y ellos afirman en este reporte que la parte que ven corresponde a la que sería asociable a la expansión rápida, es decir, la fase inflacionaria, y no a las otras componentes, ¿no? Esa es la postura de esa colaboración. Yo al día de hoy yo no tengo un juicio claro al respecto, porque no soy experto, pero ahí está. Pues más de lo mismo, ¿no? La gente, bueno, ya habla hoy en día. Eso fue un reporte en marzo en Scientific American. No sé, lo tomé por ahí, pero ya no me acuerdo la fecha. Pero en todo caso ya habla de la evidencia directa de la inflación cósmica. Esto hay que tomarlo, como dicen los gringos, con un grano de sal, con cuidado, con pinzas, hoy en día, todavía, ¿no? Es una imagen, una caricatura, ¿no?, de que las ondas gravitacionales que pudieran estar mirando hoy en día debido a esa gran expansión. Insisto, para entender por qué se generaron ondas gravitacionales, recuerden, el espacio, o sea, el espacio-tiempo curvo codifica la gravitación. Entonces, si se expande abruptamente, ¿verdad?, pues va a haber perturbaciones, y eso se llama ondas gravitacionales. Entonces, la idea básica, por eso me tomé todo el tiempo, ¿verdad?, de hablar de la curvatura del espacio-tiempo, etcétera, las ecuaciones de Einstein. La parte básica de que pudiera haber ondas gravitacionales, creo que está bien sustentada. Que esas estén asociadas a la inflación y que las hayan visto como componente de este análisis, eso es lo que está en debate, ¿no? Bueno, yo creo que ahí termino. Entonces, ahí la dejo. Gracias.